doctor Mauricio León Rivera, el expresidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica y director de la Liga contra el Cáncer. ¿Qué tal, doctor Mauricio León? Muchísimas gracias por este contacto. Buen día, Paola, ¿cómo está? Gracias a ustedes por permitirnos estar yendo a todo el Perú a través de sus redes. Buen día. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, hablar pues acerca de esta enfermedad que se mantiene como una de las principales causas de muerte en el Perú, ya que según estimaciones de la plataforma internacional Globocam, para el 2025 se prevé que el país supere los 80.000 nuevos casos de cáncer y las 41.000 muertes relacionadas a esta enfermedad. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de esto, por favor? Sí, es correcto. El cáncer es la segunda causa de muerte hoy en día en el Perú. Y es peor las cifras de cáncer cuando hablamos fuera de Lima. Por ejemplo, en la zona de sierra, en la zona de selva, casi no hay estadística y el cáncer viene en forma más avanzada y la letalidad, o sea, la gente que se muere por cáncer es mayor incluso. ¿Y a qué obedece este incremento de casos en nuestro país, doctor? ¿Y cuáles son los factores de riesgo principalmente? Sí, la principal causa, digamos, de esto es que la gente cada vez vive más y como el cáncer en general es una enfermedad de la población, digamos, añosa, de la tercera edad, es una de las razones por la cual hay más cáncer en el Perú y en el mundo. Lo otro es, sobre todo hablando del Perú, es que lamentablemente los fondos cada vez son menos. Hemos escuchado ahorita de la presidenta hablar que se ha triplicado el dinero que hay para el cáncer, pero en realidad la ejecución es menos de la mitad. Entonces, por más que se triplique, no llega a eso. Es lo que vemos todos los días los médicos y lo que se da cuenta la población, que el cáncer sigue siendo una enfermedad avanzada y que la mujer cuando quiere sacarse una mamografía, por ejemplo en Cañete, no hay mamógrafos. Tiene que venir hasta Lima, a Ciudad, para un examen tan simple. Y peor si hablamos de la selva, de Loreto, de Madre de Dios, donde casi no hay mamógrafos ni menos tomógrafos. Entonces, dígame. Sí, doctor. ¿Y se tiene cifras en cuánto se incrementó la mortalidad por cáncer en los últimos años? ¿Hay algunas cifras exactas acerca de ello? Sí, hay cifras. Si hablamos de mortalidad, primero, los presupuestos entonces están disminuyendo. Por ejemplo, tenemos más o menos un per cápita en el Perú del CIS. El CIS tiene un organismo que se llama FISAL, que es el que paga, digamos, todos los tratamientos de cáncer. Tenemos presupuestos que del CIS, lo que tenía, digamos, lo que se invertía en el año 2025 ha disminuido y el número de asegurados por el CIS ha aumentado. Entonces, ¿cómo se puede hablar de algo de una gestión buena en cáncer cuando tienes más peruanos, como 27 millones o 26 millones en promedio asegurados por el CIS, que el año pasado eran 24 o 25 con menos dinero? Entonces, no se puede. Si queremos atacar el cáncer, tenemos que atacarlo con más dinero, con más recursos y no atorando un sistema que se llama el CIS, donde cada vez hay más millones y no tenemos la infraestructura necesaria en el país. Doctor, ¿y cuáles son los casos más frecuentes de cáncer en el país? Quizás hay más casos de cáncer de mama, hay más cáncer de útero, un cáncer gástrico, próstata o de piel. ¿Cuáles son los casos que se dan más frecuentes en el país? Sí, si hablamos de varones, más o menos tenemos 8.000 hombres al año por cáncer de próstata, que es el más frecuente en hombres. Si hablamos de mujeres, el cáncer más frecuente es el de mama. Por ejemplo, la enfermedad que más mata mujeres en el mundo es cáncer de mama. En el Perú el más frecuente es el cáncer de mama. Pero el que tiene más letalidad en ambos sexos, en hombres y mujeres, es el cáncer de estómago, que se lleva la vida de más o menos 5.000 peruanos al año. Entonces, tenemos diferentes, y en el Perú tenemos diferentes poblaciones. Por ejemplo, en la selva hay más cáncer de útero, que por ejemplo en Lima, o en el norte, o en Arequipa, que hay más cáncer de mama. Entonces, dependiendo de dónde estemos hablando, Paola, es la estadística del cáncer. Pero lo que sí sabemos es que mientras más alejado esté de Lima, más alejado está de la capital, la gente tiene más cáncer avanzado y se muere más de esa enfermedad.
Y desde la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica, ¿se tiene una tasa o prevalencia de casos de cáncer por regiones? En realidad no, el que maneja las estadísticas en cáncer en el Perú es el Neoplásicas, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y se estiman, tiene un departamento de estadística, y hay estimaciones, porque si vemos en la selva no hay no hay un instituto en la selva de cáncer. Tenemos en Lima Neoplásicas, el INEN, IREN Norte en Trujillo, IREN Sur en Arequipa, y en Pasco IREN Centro, pero en la selva no hay ningún. Entonces, si no hay ningún instituto, entonces ¿cómo podemos hablar de estadísticas? Entonces, hay muchas zonas en el Perú donde no hay estadísticas, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, Sí, doctor. Y en el caso de Lima, puntualmente, ¿cómo estamos en relación a los casos de cáncer? Si bien tenemos acá quizás más allegada, la gente tiene más posibilidad de llevar un adecuado tratamiento. ¿De alguna u otra manera se tiene alguna cifra? ¿Los casos son también son mayores, ¿no? Que quizás en regiones, ¿no? ¿Cómo se encuentra en ese aspecto? Sí, en Lima estamos mejor que en el resto del país, pero si vemos Lima provincia también tenemos problemas, como decía hace un ratito, ¿no? Tenemos zonas en Cañete, en Quilmaná, en Lunahuaná, que casi no hay tampoco grandes institutos de salud. Entonces, de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica manejamos cifras que hay un cirujano oncólogo por cada 100.000 habitantes peruanos, que es muy poco, hay muy pocos especialistas. Y este es un tema estructural a nivel Perú, porque hay muchas facultades de medicina, muchos médicos que salen todos los años, pero especialistas hay pocos. Uno por cada 100.000 habitantes pues es nada, es muy poco. Entonces hay mucho por hacer, mucho por mejorar. Lamentablemente el Perú como país centralizado que es, los mejores hospitales, y si hablamos de clínicas, peor todavía, tú puedes acceder en una clínica, digamos, buena en el Perú, a casi lo misma medicina que en Houston, en Estados Unidos, en Texas, que es el mejor hospital del mundo, está en Texas, ¿no? El MD Anderson. Entonces casi estamos hablando de lo mismo, pero si te vas a una hora en Lima, pues no tienes ni siquiera mamógrafos muchas veces, tomógrafos, algunos están malogrados, etcétera, etcétera. Entonces, por más que hay muchos esfuerzos del gobierno y de la población civil, todavía falta mucho. En realidad, el poblador, el peruano que está en la calle, que nos está escuchando, ¿dónde se hace un chequeo? Dime, o va a la posta de salud, que es el primer nivel de atención, donde lamentablemente del dinero que hay, el 30% se invierte en primer nivel, 70% está arriba, donde hay muy pocas instituciones. Vamos a ver, hospitales de nivel 4, neoplásicas, los Irenes, Salud, el Almenar, Bagliati, y unos más, pero son muy pocos para toda una población. Entonces se tiene que revertir eso. Tenemos un sistema de salud disgregado, lamentablemente. Tiene que ser un solo sistema. Nosotros tenemos acá Fuerzas Armadas, privados, MINSA, salud, todo atomizado, cada uno con sus propias reglas, y entonces así no se puede hacer mucho. Entonces hay mucho por mejorar hablando de salud y en cáncer sobre todo, ¿no? Efectivamente, doctor. ¿Y se están impulsando algún tipo de campaña de prevención, al menos acá en Lima? Bueno, en realidad hay campañas que no son muchas tampoco, pero bueno, hay sitios, por ejemplo, la sociedad privada, en la parte privada, yo soy de director de la Liga contra el Cáncer, tenemos 2 filiales en Lima, en la Avenida Brasil y en el centro de Lima, en la Colmena, donde una persona puede acercarse, hacer chequeos a precios muy módicos, y es una vez al año, ¿no? En los hospitales, normalmente en los hospitales neoplásicas y digamos, centros de hospitales que son oncológicos, en los centros descentralizados, generalmente te piden que entres con la biopsia del cáncer. Y es todo un problema porque el paciente tiene que hacerse la biopsia y eso es costoso, y a veces a la biopsia tiene que hacer otros exámenes que son más costosos todavía. Entonces, hay un problema en el Perú en el primer nivel de atención, que es donde deben estar la mayoría concentrada. En la posta, por ejemplo, en Arequipa la vez pasada se falleció un congresista, cuando no había médico a esa hora, que creo que le dio el infarto en la noche, cuando nunca ha habido médico a esa hora. Y todo el mundo comenzó a hablar de las postas y ahí se acabó el problema y todo el mundo se olvidó de nuevo. Entonces el primer nivel de atención digamos, ese que hay que fortalecer, ¿no? Sí. Con prevención. En efecto, doctor, y es muy lamentable que exista este tipo de déficit, ¿no? De falta de especialistas, falta también de
de lugares donde se puedan atender, porque lamentablemente también el cáncer es un problema que sin duda ha colapsado, y también acceder a una entidad privada es muy caro, sobre todo para atender esta enfermedad que viene cobrando la vida de muchas personas en el Perú. Ahora, finalmente, doctor, tenemos entendido que la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica organiza el primer Congreso Internacional de Oncología Quirúrgica, que se llevará a cabo en la ciudad del Cusco. ¿Cómo van avanzando al respecto? Sí, gracias por la pregunta. En la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica nos reunimos todos los cirujanos oncólogos. Yo, como estoy de presidente actual hasta este año, hemos hecho 2 congresos. El año pasado fue el nacional que hicimos en la UPAO en Trujillo, con muy buena, salió muy bonito ese congreso. Vinieron algunos profesores internacionales, 7 en realidad, y este es nuestro primer congreso internacional, que va a ser desde el día martes 16 de septiembre al viernes 19 en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Cusco. Van a venir 17 profesores del extranjero, de España, Costa Rica, Chile, Brasil, de Estados Unidos, 6 grandes profesores, el doctor Alistair Thompson, gran cirujano oncólogo de mama, jefe en Baylor, Houston, muy amigo mío, y así figuras referentes, el doctor Carneiro, que es experto en cirugía robótica, viene de Brasil. Tenemos gente que viene de México, doctores de cirugía reconstructiva, que es muy difícil que los médicos de provincia tengan acceso a estos profesores internacionales. Los estamos llevando a la ciudad de Cusco, y es la primera vez, Paola, que vamos a llevar el demo de cirugía robótica. Estamos escuchando de que el Ministerio de Salud ha comprado 2 robots, uno que está en neoplásicas y otro que está en el Hospital 2 de Mayo, y la parte privada tiene también 2 robots Da Vinci en el Perú, 2 en Lima, obviamente, en 2 centros privados. Entonces la gente de provincia escucha robot y no sabe ni cómo es. Bueno, nos hemos dado el trabajo de llevar el demo oficial del robot, es como si estuvieras operando, para la gente que se inscribe, y tenerlo desde el día martes 16 de septiembre hasta el viernes 19 en la misma municipalidad. Hemos alquilado el centro de convenciones de la Municipalidad de Cusco. Tenemos taller para enfermeras, todas las enfermeras que nos escuchan a nivel nacional, porque la bandera de la sociedad es descentralizar el cáncer. Para nosotros es más difícil, Paola, irme, porque primero es el pasaje mío. Por ejemplo, si fuera en Lima no tengo que pagar ningún pasaje, ni ninguna estadía, ni ningún hotel. Imagínate mover más o menos 50 profesores nacionales peruanos y 17 extranjeros de Europa y de Latinoamérica. Es muy difícil, es muy costoso, pero lo hemos podido hacer en beneficio de toda la gente de provincia del Perú, sobre todo la zona sur. Estamos hablando de Cusco, Tacna, Puno, Ayacucho, Arequipa. Vamos a tener charlas magistrales de gente que, por ejemplo, el doctor Yuri Ramírez, que trabaja en Cusco, en el Hospital Lorena, va a hablar de la problemática del cáncer en el Cusco. El doctor Claudio Mengoa de Arequipa, que trabaja en Arequipa y en Sur, va a hablar igual la problemática de Arequipa. Tenemos conferencias magistrales de grandes profesores. Vamos a homenajear a 4 grandes cirujanos oncólogos, profesores míos, el doctor Edgar Amorín de tórax, el doctor Pedro Sánchez de cabeza y cuello, el doctor Hugo Heine, que de neurocirugía, y un doctor de Cusco, el doctor Sea, también, que lo vamos a homenajear en la sociedad. Va a estar muy bonito. Tenemos el taller para enfermeras, liderada por 2 enfermeras oncólogas acá de Lima, el taller de grapado y energía, el taller de catéter Sport. Estamos llevando catéteres y modelos. Es un tremendo despliegue, que estamos en esto ya hace un año organizándolo. Tenemos 17 profesores ya que nos han aceptado, que van a ir al Cusco. Estamos muy felices por eso. Muy bien, doctor Mauricio León, muchísimas gracias por este tiempo para brindarnos una información tan importante acerca del cáncer, y también sobre este importante congreso que se va a realizar desde el 16 hasta el 19 de septiembre en la ciudad del Cusco. Muchísimas gracias por su tiempo y por su alcance, doctor. A ustedes, que tengan buenos días. Muy bien, estábamos conversando con el doctor Mauricio León Rivera, el expresidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica.